podcast es presentado por Anáhuac Media, una coproducción del Centro de Medios y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Ahora escuchas. Bienvenidos a otro episodio más de La Voz de los Teóricos, el espacio donde todos podemos explorar ese arquitecto interior, viajando en el tiempo a través de las historias que los edificios nos quieren contar. Aquí las preguntas no tienen límites y vamos a debatir, reflexionar y construir nuevas ideas. Listos para cuestionarnos todo, y con esa curiosidad descubriremos cómo la arquitectura ha modelado nuestro mundo. Así que ponte cómodo y acompáñanos a pensar, cuestionar y vivir arquitectura. Esto es La Voz de los Teóricos. Hola y bienvenidos a todos a otro episodio más de La Voz de los Teóricos. El día de hoy traemos un tema que creo que es bastante controversial y la verdad que me llama muchísimo la atención. Como ya leyeron probablemente antes de darle clic a este episodio, se llama Minimalismo en México, evolución o pérdida cultural. Y creo que a primera impresión, pues obviamente todos podemos decir de que, híjole, son dos temas que qué tan compatibles pueden ser, ¿no? O sea, en primer lugar tenemos a la cultura mexicana que, como todos conocemos, es súper vibrante, colorida, como que muy expresiva. Y por el lado opuesto tenemos este minimalismo que literalmente nos dice lo contrario, ¿no? De que ausencia de color, falta de decoración y todo. Pero antes de adentrarnos un poquito, les presento a nuestras tres invitadas. Estamos con Dorina, Marcela y Ángela. Y bueno, ellas nos van a poner, para empezar, me encantaría que nos pusieran un poquito en contexto de dónde se origina el minimalismo y qué es como tal y cómo es que llega a México. Bueno, el minimalismo es un movimiento artístico que se originó entre los años 60 y pues es más como un estilo visual que se enfoca más en simplificar, o sea, en quitar todo lo que no hay, que no tenga valor, vaya. Y pues en eso, o sea, esos arquitectos en esa época eran lo que se enfocaban más que en simplificar, en eliminar todo lo que pues que no va, pues como en simplificar. Lo que no agrega, ¿no? Ajá, o sea, lo que no es agrega funcional. valor, exactamente. Ok. Entonces ya, esto es el minimalismo como tal, ¿no? Se origina, no en México, pero ¿cómo es que llega a México? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Y cuál fue su primer como interacción en México? Pues, o sea, yo siento que es como parte de todo lo que estuvo pasando en la historia después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, todo este movimiento moderno, los arquitectos que se estuvieron moviendo, pues, de un país a otro, y pues siento que uno de los primeros en implementar algo similar al minimalismo fue Luis Barragán, fue de los primeros en decir menos es más, menos es más, y como hacer todo muy simple. Sí, justo, o sea, surge como, bueno, el minimalismo surge como de esta saturación visual que vivimos, o sea, diariamente, que pues, o sea, hace que nuestra vida pues termine siendo un caos y pues así es como surge precisamente y pues es, o sea, es lo que busca crear estos espacios que pues fomenten calma, que te sientas cómodo y pues ese es su propósito. Sí, justo, y también como que pues en cierto sentido no se trata solo, como habíamos dicho, de eliminar las cosas, sino el tener un equilibrio, el encontrar qué cosas sí eliminar, qué cosas son necesarias y qué otras pues no lo son, y pues qué aporta a nuestro entorno y qué no. Básicamente siento que es eso. Y bueno, entendiendo que en resumen se puede decir que es reducir decoración y todo, pero me imagino que no se adopta de la misma manera en todas las culturas, ¿no? O sea, me imagino que depende de lugar en lugar, lo aplicarán de otra forma y cómo... En el caso de México, ¿cómo podrían decir que ha sido? Digo, ya hablamos un poquito de Luis Barragán, que creo que es un excelente ejemplo, ¿no? Y también me podrán platicar de que cómo fue que él lo aplicó. Pues, o sea, bueno, no sé si alguna de ustedes quiera. O sea, en el caso de Luis Barragán, pues justo él le aplicaba lo de, pues menos es más, ¿no? Pero él utilizaba mucho esta otra parte de los colores, o sea, no sé si han visto pues las casas que ha hecho, Sí. su casa estudio, ¿no? O sea, llena de, Sí. o sea, un muro así totalmente de color y él como, pues la iluminación también como rebotaba justo en esta pared de color, o sea, siento que esos pequeños detalles es lo que le daba como esa esencia mexicana. Sí, también como esa vida, o sea, de que no era todo liso, de que todo blanco, todo beige, o también, o sea, ponía texturas que muy sutiles, pero, o sea, sí las aplicaba. Sí, que muchas veces siento que tenemos la concepción, ¿no? O sea, minimalismo es blanco, beige, lo que dices. Y en el caso de Luis Barragán, por ejemplo, lo logró hacer con color, pero tal vez se fue más por la simplificación de
de formas, ¿no? O sea, tal vez en los volúmenes eran más sencillos, líneas más ortogonales y todo esto. ¿Qué otro arquitecto se les ocurre del estilo que haya aplicado de alguna forma el minimalismo en México? Pues también vimos un poco, o sea, Sordo Madale, ¿no? Que pues no aplicó Sí. el minimalismo como tal, pero o sea, sí como que juntaba estilos y pues logró también como que se sintiera su estilo como más lujoso y eso podría reflejar un poco los principios del minimalismo. Sí, o sea, creo que, bueno, no sé. No. O sea, creo que no es tanto como que, pues, bueno, los que siento que lo han logrado aplicar correctamente no se van estrictamente a un estilo minimalista, sino es más como más libre, o sea, como ella dice, juntaban distintos estilos y eso es lo que logró como que sí captar la esencia porque pues en mi opinión creo que no hay ninguna casa con un estilo minimalista que realmente se sienta nuestro, o sea, siento que justo estamos pues viviendo en un mundo pixie, o sea, los de los Padrinos Mágicos, no sé si se acuerdan que querían como todo como súper gris, estricto, cuadrado, y siento que eso es lo que están logrando con el minimalismo actualmente, o sea, están haciéndolo todo igual y se está perdiendo la esencia, y pues no solo es en nuestro país, es en todo el mundo, ya todo es igual, incluso hasta en la ropa, o sea. Sí, justo. Creo que, o sea, no solamente se limita a arquitectura, ¿no? O sea, lo podemos ver en otros lados de diseño, como se va reduciendo y reduciendo y reduciendo y pues sí llega en algún momento a perder esa esencia, ¿no? La cultura mexicana en específico, no sé si está preparada para adoptar el minimalismo sin perder esa esencia que lo caracteriza tanto. Sí, o sea, y justo lo que, o sea, lo que decía Ángela de lo del mundo pixie, o sea, de que puedes faltar a un lugar y ves todo diferente para cualquier lado, y pues eso es lo que podría lograr el minimalismo si no se adapta a México. Ajá, o sea, justo yo hace poco visité que una casa con este estilo y pues, o sea, más que sentirme en un hogar, en mi casa o algo así, me sentía como en una galería de arte por esto mismo de que muros súper lisos, de que ventanas gigantes, las cortinas y todo, eso era o sea, no sé, como un cubo así, todo era lo mismo, entonces me sentía muy Muy desconectada. frío. Ajá, muy frío justamente, igual por el Sí. uso de los materiales que tenía. O sea, pues no sé, como que sí sentí medio feo. Entonces, ¿cómo creen que podría ser que en México se adaptara el minimalismo, pero respetando un poco la parte de la esencia? ¿Cuáles serían como los elementos principales que podrían como levantar todavía esa parte esencial de México? Mm, Puede ser materialidad, formas, ¿qué opinan? O sea, no sé, me encantaría debatir un poquito esto. O sea, siento, ay, perdón, bueno, ay, a ver, habla o tú. sea, siento que, ajá, un poco o sea, para aquí en México podría ser de que el uso de materiales como la madera, la Sí. talavera, o también el uso del barro, o sea, esos materiales son como, Muy representativos. ajá, exactamente, y pues también se pueden adaptar justo a esto del minimalismo, o sea, saber cómo. Para mí, justo como uno de los ejemplos favoritos, o sea, es que yo creo que de mis favoritos es Barragán, de ahí saco muchísimos ejemplos. Todos Y somos creo que Barragán muchos, lovers ajá, aquí. o sea, una de las cosas que digo es que, o sea, hasta en esa época eran como más conscientes de que teníamos que tener nuestra cultura, ¿no? Y, por ejemplo, el patio de las ollas, o sea, Sí. es súper minimalista, pero al mismo tiempo están implementando estas ollas que le dan como recuerditos mexicanos. Sí, una estas como- probadita ahí Ajá, de- sí. de México. Sí, Totalmente. o sea, otro ejemplo que también, o sea, podría dar son como las casas de Tatiana Bilbao, o sea, también como que Ay, utilizan sí. materiales locales que sí, o sea, son súper minimalistas, así en lo mínimo de mobiliario o así, pero, o sea, sí se siente como que, o sea, por los colores o por las texturas, o sea, como que agarra este sentido mexicano también. Y creo que también algo que nos representa mucho en México es esa mano de obra mexicana, ¿no? Está cañón, o sea, tenemos unos artesanos que qué bárbaros, o sea, parecen, no sé, mágicos, magos. Hacen cosas impresionantes y justamente conocen también sus materiales, que creo que pueden llegar a hacer cosas súper impresionantes sin necesidad de tal vez irse por cosas tan decoradas o la saturación de otras cosas, ¿no? O sea, creo que también en la parte de la calidad del trabajo queda mucho la representación del minimalismo, porque el minimalismo tienes un pequeño hoyito y ya se notó. Ujú. Entonces Sí. creo que en México logran súper bien esa parte y es algo que la verdad nos levanta mucho. Alejándome un poquito de esta parte como tal vez más técnica, me encantaría tocar ahora el tema de la parte social, del estilo de vida de los mexicanos, también la parte, incluso me atrevo a decir la parte económica. Se sabe que el minimalismo en general pues lleva también un costo de por medio y por eso me encantaría preguntarles qué opinan si de esto es compatible en México. ¿La parte social está lista para eso?
Ay, qué pregunta. Sí, está densa, perdónenme, me con todo. Yo creo que hay muchas respuestas para eso. O sea, pues con lo social, o sea, sí lo vemos como algo inaccesible podría ser el minimalismo, y más para México que pues, o sea, no toda la gente tiene acceso a mobiliario así súper costoso, que es lo que nos enseña el minimalismo, como que muebles súper sencillos, pero Lujosos. de muy buena calidad, que te duren toda la vida. Y pues yo creo que, o sea, podría ser viable a lo mejor y en los materiales sencillos para no saturar, pero o sea, no siento que refleje mucho como el estilo de vida o la cultura de las personas. Yo siento que justo, o sea, el problema es esto como el estilo de vida que tienen las personas, o sea, si te pones a pensar es lo que decían, o sea, no es un museo, no es una exposición, no es un showroom de muebles como para que digas, oye, o sea, tiene que ser todo como súper limpio, súper liso, despejado, abierto, o sea, creo que los mexicanos, y más como, o sea, como ya lo había dicho antes, o sea, somos muy dispersos y vamos dejando de repente cositas por aquí, y si no tienes espacios de almacenamiento suficientes, como muchas veces, o sea, es lo que sucede con el minimalismo, que tratan de poner todo así como ventanas y el muro lisito y así. O sea, obviamente se va a ver las cosas desastrosas y en lugar de como conseguir esto que el minimalismo busca, que es como un espacio de calma, de llegar y te despejas, o sea, va a ser todo lo contrario, o sea, imagínate, tienes niños, tienes tu mascota y vas a tener todo menos un espacio minimalista, Sí, o sea, claro. creo que ahí sí puedes chocar mucho. Ajá, aparte, o sea, siento que nosotros como mexicanos buscamos como que un espacio que nos refleje, o sea, Sí. que nos, ajá, que, o sea, que tenga nuestra esencia, que por medio de los recuerdos o por cosas cositas chiquititas que vas comprando, Es que te van hasta el recuerdito de regalando. la abuelita se sigue Ajá, guardando de que del año tras año, viaje, que no sé por qué. generación en Ajá, generación. exacto, y justo el imán, ajá, o sea, eso es como que lo que nos hace ser nosotros, o como que lo que nos caracteriza, entonces es como que también es un choque justo con el minimalismo aquí en México, entonces siento que como que no va. Incluso, bueno, esto que dijo ahorita del recuerdito de la abuelita, o sea, mi abuelita estuvo muchísimo tiempo, antes de que yo entrara aquí a Arqui, estuvo muchísimo tiempo diciéndonos a mi mamá y a mí que le ayudáramos como a remodelar su casa, porque justo, o sea, tiene de chile, mole y pozole, o sea, cosas, recuerdos que compró en cada ciudad en la que se ha parado de aquí de México. Y pues obviamente en un inicio mi mamá y yo decíamos, ay, no, tira todo, o sea, porque pues veíamos mucho desastre, pero ese no es el problema es, o sea, no saber cómo justo lo que yo ya había dicho antes, tener como espacios de almacenamiento para poder guardar todas estas cosas y como espacios en, o sea, repisas o así en donde tengas como puntos estratégicos donde puedas poner estas cosas y que combine. Que tenga como su espacio de representación y tal vez no esté desparramado por toda la casa, justo. ¿no? O sea, que tenga en alguna forma cierto orden para que pueda cumplir con esta función de minimalismo, ¿no? De que tal vez no te satures, no te estorben las cosas, pero al mismo tiempo con ese reflejo de cultura, de esencia, de familiar, lo que sea, de tu historia, que pues sí esté representada en ciertos espacios, ¿no? O sea, creo que estamos muy peleados con minimalismo un extremo, ¿no? Y tal vez hay la forma de irlo mezclando con la cultura mexicana y buscar un balance para que tal vez cumpla con su propósito, pero que también se mantenga diferente, no sé, con su esencia, que pues sea un balance básicamente, ¿no? Claro. Sí, justo como ir reflejando nuestro estilo de vida, o sea, en otros países sí puede funcionar el minimalismo así extremo, pero en México, o sea, yo creo que es súper difícil. No, literal. No, y aparte, bueno, bueno, lo que hemos visto mucho, por ejemplo, en clases con Mariana es, hay países que no tienen como esta cultura tan arraigada y pues no les puede causar tanto problema, pero México, perdón, pero nuestra cultura es súper rica, o sea, tenemos de ruidosa, todo. que todos nos escuchen y nos ruidosa. vean. Querer de repente como opacar Apagar, todo, sí. o sea, justo es lo que, pues, o sea, le conviene a las empresas económicamente porque pues les sale más barato a ellos y para nosotros es más caro, pero pues creo que podríamos irnos un poquito más por el lado de los artesanos, o sea, siento que sí necesitamos empezar a voltearlos un poco, a verlos un poquito más. Sí. Entonces, ¿cómo definirían el minimalismo en México? ¿Es como un cambio? ¿Es más bien una evolución? O sea, está como en proceso, ¿no? O sea, no ha llegado como a una solución final y se encuentra en un constante cambio sin tal vez poner como, esta es la opción, ¿no? O sea, ¿qué opinan? ¿Creen que está haciendo evolución? ¿Creen que está haciendo un cambio repentino? ¿Cómo ha llegado el minimalismo en México? ¿Cómo se ha dado? Ajá. Pues yo creo que, o sea, sí ha sido como una evolución, o sea, se ha ido como adaptando, porque, o sea,
si vas a una casa así 100% minimalista, o sea, dices como que, ay, pues, ¿quién vive aquí? De que no te refleja nada. No, sí. O sea, no te refleja como cómo es la persona mínimo, de cómo vive, qué le gusta. Y aparte no va con el contexto, ¿no? Ujú. O sea, no se adapta a tal vez pues el paisaje que lo rodea o Ajá. el lugar, el clima, o sea, todos esos factores creo que también pueden ser un problema. Sí, o sea, creo que es lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita te sales de aquí de la escuela y volteas a ver Cibatá y ves puras casitas iguales en todos Ay, no, lados. yo no puedo Con con O sea, está Me medio parece una horrible. pena. Si lo ponemos desde ese punto, desde esa perspectiva, creo que sí, o sea, en lugar de evolucionar, creo que nos estamos atrasando, creo que nos quedamos. Pero también, o sea, creo que hay muchos ejemplos hoy en día que se están tomando como ciertas cositas minimalistas, pero se están utilizando materiales locales. O sea, creo que a los arquitectos y a diseñadores en general nos hace falta ver más referencias de quiénes Ujú. somos. Sí. Y porque, o sea, sí se está haciendo, o sea, sí se está evolucionando el minimalista, o sea, ya se entendió que no puede ser Ujú. tan estricto, Ujú. pero creo que no todos lo han entendido. Ese es el problema. Hace falta como esa traducción, ¿no? O sea, de que pasa de esto a esto para que se entiendan entre sí y puedan ser como compatibles, literalmente, ¿no? Ujú. Sí, o sea, habíamos también platicado como que, o sea, puedes adaptar de que estas texturas o colores mexicanos de que a tu casa, o sea, y que se vea pues como un estilo un poco minimalista, o sea, ponerlos como en colores neutros o pues estos colores, o sea, que se vean bien, o sea, combinarlos, hacer Con que se vea detalles, ¿no? estéticamente. Tal vez no Sí. necesariamente es todo, Sí. o sea, el color principal tal vez no es tan llamativo, pero tiene sus toques Ujú. que Y- siguen levantando Y de también alguna como que te forma. refleja, pues. Y tiene sus beneficios, creo que, o sea, tal vez el extremo de la casa con cosas por todos lados, sí tiene, pues lo que decíamos, ¿no? Ese efecto de saturación, estrés, que tal vez si tú vienes de fuera, llegas a tu casa, te hace sentir todavía más abrumado, ¿no? Entonces, esa transición tal vez de llevar de este extremo a un minimalismo balanceado, creo que cumple con los beneficios de los que nos hablabas en un inicio, Dorina, de tal vez relajación, más paz, y creo que todo eso es muy, muy, muy bueno para la cultura y lo podríamos aplicar y nos ayudaría mucho, ¿no? Entonces, no creo que estén peleados. Me atrevo a decir que sí se pueden encontrar, son un poco compatibles, andan ahí viendo qué onda, pero sí se puede lograr, ¿no? O sea, no hay que ponerlos tal vez como opuestos, como en un inicio tal vez pensábamos. Ujú. Y Sí, pues, ay, perdona, favor, no, o sea, por no, favor. no. Bueno, complementando lo que estabas diciendo, o sea, no se trata como de eliminar la cultura, o sea, es más bien como adaptarlo mediante estas formas de que están diciendo como hacerlo más simple, pero, Ujú. o sea, sin dejar atrás nuestra esencia, o sea, sin dejar atrás lo que nos está caracterizando realmente como mexicanos. Y bueno, ya para concluir, me encantaría como que tocáramos estos puntos principales que hablamos a lo largo de esta sesión. Creo que se podría resumir, y me dirán si estoy incorrecta, pero en que este minimalismo en México llegó a ser esta evolución en donde no nos estamos olvidando de nuestras raíces culturales, ¿no? O sea, creo que logra buscar los beneficios que nos ofrece el minimalismo, pero sin perder al 100% nuestra esencia, y eso es algo muy valioso. Sí, justo, o sea, creo que sí tenemos que buscar como esa adaptación de, pues sí, mantener nuestra esencia, porque igual, bueno, otro último ejemplo ya para concluir, Sí. no sé si se acuerdan cuando empezó la pandemia. O Uf, sea, qué no, buen muchos, ejemplo. muchos le Toda la sufrieron razón, porque sus sí. casas eran como súper clean, súper minimalistas, y imagínate estar tanto tiempo encerrado en un lugar así, o Encerrado, sea, no se sí. puede. Sí, Apreciamos también- mucho esa parte. Y también por el lado contrario, o sea, si tienes demasiado saturado, o sea, pues imagínate el estrés que estaban viviendo esas personas de ver cosas por todos Sí. lados. A Entonces, todo más el mundo bien le es entró la crisis de encontrar- limpiar. Ajá, encontrar ese intermedio. Y creo que esto no lo habíamos mencionado antes, pero uno de esos como puntitos intermedios que pueden darnos es la naturaleza. O sea, el paisaje. Ah, sí, sí. Tienes toda la totalmente. razón. La sí. naturaleza implementada, ¿cómo levanta, no? O sea, creo que tenemos una biodiversidad demasiado privilegiada en México, y creo que el darle su espacio y complementar este minimalismo con estos acentos de vegetación es algo que se complementa muy bien, como dices, y creo que da vida, literalmente, Sí, ¿no? o sea, también te da color, te da Sí. vida. Bueno, creo que todo esto es súper, súper interesante. Me encantó todos los puntos que platicamos. Me encantó que no nos peleamos al 100% del minimalismo y logramos estamos de acuerdo encontrar. en un Estamos de balance. acuerdo de que se puede lograr, o sea, no tienen por qué estar opuestos estos dos puntos. Y bueno, me encantó este tema, creo que es interesantísimo y espero que los que lo hayan escuchado lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pero igual les quiero dejar esa espinita para que sigan reflexionando. ¿Qué piensan? Tal vez están un poco en desacuerdo con nosotros. ¿Qué opinan? ¿Creen que el minimalismo sí es compatible con México? Y bueno, con eso nos despedimos. Esto fue La Voz de los Teóricos. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias, bye.